Buenos días, muchachos. Gracias por conectarse a nuestra sesión de repaso. Bienvenidos. Y hola, hola. En un momentito comenzamos. Ahí se están conectando más personas. Y bueno, no, ya se está grabando también la sesión para que me puedan ayudar dejando un mensajito en el chat. Igual ahorita hacemos tiempo para pasar lista. A ustedes ya les han comentado acerca del examen global, si va a ser presencial, va a ser en línea, ¿les han comentado algo ustedes? Porque a mí no me han comentado nada. No nos han comentado nada, profe. Ok, bueno, para mandar un mensajito al ratito de coordinación, porque para saber, ¿verdad? Para estar seguros y que ustedes se puedan programar también con tiempo. Por ahí van llegando más personas. Vamos a esperarnos un minutito más, 1 o 2 minutitos más y ahorita comenzamos. Ok, bueno, pues vamos a comenzar, muchachos, para aprovechar bien el tiempo. Y bueno, para hacer este repaso general, vamos a revisar los exámenes del primero, segundo y tercer parcial para irnos un poquito más rápido, ver cómo se resolvían algunos ejercicios y elegí pues a los que traían las calificaciones más altas en los exámenes. Ok, por ahí a lo mejor van a ver los nombres de algunos de sus compañeros. Vamos a empezar con el primer examen parcial de Matemáticas 2. Seleccioné el examen de Briseida Juárez. Ella sacó 100 puntos o 10 en este examen. Y bueno, recordando un poquito qué fue lo que vimos en ese primer parcial. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que habla acerca de, dice, bueno, es la figura cuyos lados y ángulos interiores son congruentes entre sí. Esto nos recuerda, miren, de hecho iba llegando Briseida. Nos recuerda que vimos la clase de polígonos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos trabajando con figuras geométricas que tenían sus lados con la misma medida y sus ángulos internos también con las mismas medidas. O sea, son figuras que no tienen formas irregulares o que unos lados miden más que otros. Vimos polígonos regulares, ¿ok? También trabajamos con lo que es ángulo central y ángulo central, ángulo interior, ángulo exterior. Con esos conceptos estuvimos trabajando. Por ejemplo, el ángulo central, pues es el ángulo formado por dos radios. Recordemos que los radios son dos líneas que unen al centro de nuestra figura con cualquiera de los vértices que se puedan trazar en una figura. Por ejemplo, en un pentágono, pues hay 5 vértices o hay 5 puntos que unen a sus lados, ¿verdad? Entonces el centro es el punto que está exactamente a la mitad de la figura. Ahorita vamos a ver por acá algunas figuras.
Vimos vimos lo que es ángulo central, ángulo interior, ángulo exterior. Y ahorita con otros ejercicios vamos a ver el otro ángulo que se me está olvidando un poquito. Bueno, vimos las rectas importantes de una circunferencia, lo que era la cuerda, el radio, el diámetro, la tangente, la secante, el arco. Hay que repasar eso, ¿verdad? Los elementos importantes de la circunferencia. Eh, por ejemplo, pues aquí en estas preguntas estábamos hablando de el radio, por ejemplo, que es la recta que se forma al unir el centro con cualquier punto que forma parte de la circunferencia. La cuerda es una recta que se forma al unir dos puntos cualesquiera que forman parte de una circunferencia y que están relacionadas con el arco. Y luego más adelante lo trabajamos, ¿verdad? Trabajamos con ángulo exterior de una figura con esta formulita. Si ya sabemos la cantidad de lados que tiene nuestra figura, por ejemplo, el octadecágono, que era el 18, ahí nosotros podemos dividir, a ver, nada más déjenme, aquí está mi calculadora. Por ejemplo, ahí sabemos que toda la circunferencia pues mide 360 grados. Si lo dividimos entre 18, que es la cantidad de lados que tiene el octadecágono, ahí nos da que cada ángulo exterior pues vale o mide 20 grados, ¿verdad? Esa era la manera en que se resolvía. Luego también trabajamos con esta formulita que era para calcular la medida de los ángulos interiores. Multiplicábamos por ahí 180 por n menos 2, todo dividido entre n, donde recuerden que la n pues representa la cantidad de lados, la cantidad de lados que tiene nuestro polígono, ¿ok? Por ejemplo aquí dice, ¿cuál es la medida de cada ángulo interior de un triacontágono? El triacontágono es un polígono de 30 lados. Entonces aquí yo pongo 30 menos 2, eso me da 28. Por 180 nos da 5040. Entre 30, que es la cantidad de lados, pues nos da 168 grados, que es la medida de cada ángulo interno. ¿Ok? Luego trabajamos por ahí con rectángulos, cuadrados, círculos para calcular perímetros y áreas. Por ahí yo lo que les aconsejo es que estén repasando pues las formulitas. Por ejemplo, aquí para calcular el perímetro de un rectángulo, pues es la suma de sus cuatro lados. Ya sabemos que hay dos lados cortos que son iguales y dos lados largos que también miden lo mismo. Pues por ahí podemos simplificar la formulita, ¿verdad? El perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo, por ejemplo. Y bueno, por ahí trabajamos con algo del teorema de Pitágoras para poder calcular los lados faltantes cuando nos dan la diagonal. Por ejemplo, aquí la formulita para resolver esto pues era elevar el 10 al cuadrado y restarle 6 al cuadrado y luego sacar raíz cuadrada de ese resultado para encontrar la medida de nuestro lado faltante, que en este caso pues puede ser el largo del rectángulo. Y luego ahora sí medir, sumar, perdón. Aquí por ejemplo sería 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, nos da 64 y la raíz de 64 es 8. O sea, aquí la medida de la base o del largo del rectángulo era 8. Entonces ya sumábamos 6 más 6 más 8 más 8, pues nos da 28 centímetros el perímetro. Y luego para calcular el área, pues multiplicábamos base por altura, que sería 6 por 8, que nos da 48. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Aquí, pues en el cuadrado es más sencillito porque ya sabemos que los cuatro lados miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, si aquí me dice que este lado mide 12 centímetros, pues este también, esta base o este lado que está aquí abajo mide también 12. Por ahí usamos el teorema de Pitágoras para encontrar la diagonal. Sumo los cuatro lados o multiplico 4 por uno de los lados para que me dé el perímetro. Y multiplico o elevo al cuadrado uno de sus lados para encontrar el área. Entonces ahí por ahí chequen las formulitas también y los ejemplos de las diapositivas de cada semana. Todo está en Classroom. Perímetro y área de una circunferencia, pues aquí yo les voy poniendo también las formulitas. Por ejemplo, el perímetro es multiplicar 2 veces por pi por el radio. Ahí nos tienen que dar el radio. Y bueno, las formulitas cambian, ¿verdad? Recuerden que si tenemos el radio como dato, es una fórmula. Si tenemos el diámetro como dato, puede ser otra fórmula. Entonces yo siempre les trato de poner las formulitas en los ejercicios para que no batallen. Ya nada más ustedes sustituyen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sería 2 por pi
Acuérdense usar el pi de la calculadora por 4. El perímetro nos debe dar 25.13 centímetros, que es esta respuesta. Y luego multiplico pi por el radio al cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. Ahí nos debe dar 50.26, que aquí mismo está, ¿verdad? Entonces, nada más, pues es cuestión de usar las formulitas. Miren, aquí es lo que les digo, cuando es el diámetro, la formulita cambia. Entonces, ahí yo creo que no hay complicación. De hecho, en este examen a la mayoría les fue bien, en el primero. Aquí están los ángulos centrales y ángulos inscritos. Ya me acordé de la palabra. El ángulo inscrito es el que está formado por el diámetro y una cuerda o por dos cuerdas, ¿verdad? El ángulo inscrito. Y el ángulo central es el que se forma aquí con el punto que es el centro de la circunferencia. Por ahí recuerden la relación. La medida del arco, si yo conozco la medida del arco, la medida del ángulo central mide lo mismo, pero la medida del ángulo inscrito mide la mitad. Entonces, por ejemplo, si aquí el arco mide 135 grados, que es este arco de aquí de B a C, de A a B, este AAC es el diámetro, bueno, pues aquí se supone que este mide 180 grados. Entonces, primero queremos saber cuánto mide este arco. Bueno, bien fácil. A 360 le resto estos 180 que es de este arco, menos este 135 grados que es el arco de A a B. Aquí me va a dar un arco de 45 grados, este de B a C. Si este arco mide 45 grados, este ángulo central también mide 45 grados. Y este ángulo inscrito mide la mitad. La mitad de 45 grados, pues son 22.5. Y aquí está la respuesta seleccionada. Esa era la respuesta correcta. Entonces recuerden, el ángulo central mide lo mismo que el arco, mientras que el ángulo inscrito mide la mitad de ese mismo arco. ¿Ok? En este caso, en este ejercicio. Por acá, estos ejercicios son los más comunes que vamos a poder encontrar o que pudiéramos encontrar en el examen, pues ya sea como este o como este. Igual, recuerden, aquí las medidas de los arcos, todos los arcos sumados nos deben dar 360 grados porque es la circunferencia completa y los ángulos inscritos deben medir la mitad de sus arcos. Entonces, por ejemplo, si el arco A mide 110 grados y aquí nos dice que el ángulo C mide 45, bueno, pues entonces el arco C debe medir el doble porque el ángulo inscrito mide la mitad. Entonces 45 por 2 son 90. Aquí el arco C más el arco A sería 90 más 110. Eso ya es igual a 200 grados. Estos dos arcos. ¿Cuánto me falta para 360? Si se lo resto, aquí me va a decir que este arco B pues mide 160 grados para que junto me dé 360. Y ahora sí, la mitad de 160 pues es 80. Este ángulo inscrito mide 80 grados. Este ya dijimos que mide 45. Y este que mide 110 el arco, pues la mitad debe medir aquí 55. Y recuerden, la suma de todos los arcos nos debe dar 360 grados. Y la suma de todos los ángulos inscritos aquí de este triángulo que se está formando, pues debe de ser la mitad, o sea, 180 grados. Que era una forma como de comprobar que, que sí estaban correctos. Acuérdense, la suma de todos los arcos es 360 grados y la suma de todos los ángulos cuando es un triángulo, son 180 grados. ¿Ok? Y bueno, me acaban de confirmar ahorita para de una vez compartirles que los exámenes se van a estar aplicando en línea. Dice por ahí, buen día, seguimos en línea para la aplicación de los exámenes. Es el mensajito que me mandan de coordinación. Entonces, para que ya sepan, ¿verdad? Que seguimos en línea en los últimos exámenes. Muy bien, esto fue pues el examen, el primer parcial. Yo lo que les recomiendo es que repasen con las diapositivas, con los ejemplos que ya tienen, ya hechos, que vean pues más ejercicios resueltos, que esos mismos ejercicios que hicimos en clase, ustedes los puedan volver como a hacer
sin ver, o sea, como que nada más usar la formulita, traten de volverlos a realizar y luego ya lo comparan con las respuestas que tenemos en las diapositivas, ¿verdad? Para que eso les sirva como reforzamiento. Porque luego si yo les mando ejercicios nuevos, pues luego ustedes no van a tener la forma de saber si están bien o están mal, yo tendría que revisarlos y ahí sí nos tardaríamos un poquito más. Entonces yo creo que esa es una buena estrategia, que los ejercicios que ya están hechos en las diapositivas, ustedes intenten hacerlos sin ver los procedimientos para que repasen y luego ya comparar en qué se estuvieron equivocando o si ya les salió bien, pues ya seguir con los siguientes tipos de ejercicios. Ok, vámonos con el examen del segundo parcial. El primero era de Briseida, el primer examen que vimos. Y aquí este examen es el de Mía Salazar, el segundo parcial, que ella sacó 10 de 10. Ok. Aquí vamos a tener que abrir los procedimientos, porque aquí este no era de opciones, para que vean lo que Mía estuvo realizando. Vamos a empezar con esta, que es la primera parte. En la primera parte de este examen estuvimos trabajando con cubos, prismas, cilindros y pirámides. ¿Ok? Antes de ver estos ejercicios ya resueltos, recuerden que cada una de las figuras pues tiene sus propias fórmulas. Por ejemplo, las fórmulas del cubo, pues para encontrar su área total, pues hay que encontrar cuál es el área de una de sus caras y multiplicarla por 6, porque son 6 caras las que tiene el cubo, ¿verdad? Esa está sencillita. Para encontrar el volumen, pues hay que multiplicar el largo por el ancho por la altura, que pues es la misma medida, entonces sería elevar la medida de una de sus aristas al cubo. Mientras que en un prisma, pues primero tendríamos que calcular una de las áreas de las bases. Por ejemplo, aquí 5 por 5 me da 25, pero como tengo dos tapas o dos bases, pues se multiplica por 2. Luego, calculamos el área de una de sus caras, que sería 5 por 15, por ejemplo. Y aquí se multiplica por 4 porque tengo 4 caras rectangulares iguales. Y se suman todas esas áreas para encontrar el área total. Si nosotros quisiéramos encontrar el volumen, pues hay que multiplicar el área de la base por la altura. Y recuerden que aquí la base pues puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser cualquier figura geométrica, incluso polígonos regulares como el pentágono, el hexágono. Y nosotros ya debemos de saber cómo calcular esa área de la base porque ya lo vimos en el primer parcial, cómo calcular el área de cualquier polígono regular, ¿ok? O cualquier, bueno, sí, cualquier polígono, cualquier figura. Ya lo único que le agregamos aquí pues es multiplicar por la altura para poder encontrar el volumen. Ok, para el cilindro pues también hay que, si quiero el área total, pues hay que multiplicar el área de la base utilizando pues las fórmulas de la circunferencia y como son dos tapas se multiplica por 2. Y luego recuerden que aquí el cuerpo del cilindro, si yo lo desenvuelvo, se genera como un rectángulo, pero con unidades utilizando el pi. Entonces por ahí hay que multiplicar, hay que sumar las áreas de las dos tapas más el área del cuerpo. Y luego si queremos el área, pues hay que calcular perdón, si queremos el volumen, hay que calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. ¿Ok? Y como son círculos los que vamos a trabajar, pues hay que usar estas formulitas de acá, las que vimos por aquí. Si quiero área, pues es pi por radio al cuadrado si conozco el radio. Si conozco el diámetro, pues es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y el perímetro se utiliza para calcular el volumen, o más bien, eh, bueno, sí, el área del rectángulo que se forma por aquí. ¿Ok? Que pues sería todo el perímetro de la figura lo que envuelve el cuerpo. Entonces, por ahí hay que recordar esas formulitas. Y en las pirámides, igual, hay que calcular el área de la base, que puede ser cualquier polígono, y multiplicarlo por la altura del prisma o de la pirámide, más bien, perdón, de la pirámide, que es la altura total. Aquí lo que vamos a estar trabajando es que cada cara de nuestra pirámide pues es un triángulo y ahí hay que utilizar pues las fórmulas de los triángulos. Por eso es importante repasar todas esas formulitas. Vamos a ver aquí cómo hizo Mía.
Aquí está, por ejemplo, en el número 1, que es el cubo, pues nos pedían solamente el volumen. Entonces ahí Mía lo que hizo fue agarrar una arista que era de 16 centímetros y elevarlo al cubo. O es lo mismo que multiplicar 16 por 16 por 16, que son 4096 centímetros cúbicos. Luego, en el segundo nos pedía solamente el área total del prisma. Por aquí Mía tuvo que calcular primero el área de la base, que era lado por lado, como es un triángulo, perdón, como es un cuadrado, pues es 5 por 5, son 25 pulgadas cuadradas en una base, pero son dos, y aquí si se fijan, multiplica 2 por 25, porque son dos tapas o dos bases. Luego, el área de la cara, por acá ella ya puso que son 4 por 75, porque si yo multiplico 5 por 15, esta cara rectangular, pues mide 75 centímetros cuadrados por 4 que son en total, pues ahí nos va a dar un total de 350 pulgadas cuadradas. Ahí le faltó la unidad de medida nada más. ¿Ok? Luego por acá en el cilindro nos pedían el volumen. Para calcular el volumen, aquí está, es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces por ahí sustituyó pi por 5 centímetros al cuadrado, que es el radio, por 30 centímetros, que era la altura, y ahí les dio el total de 64 centímetros cúbicos. ¿Ok? Eh, y luego el problema número 4, que nos pedía solamente el volumen. La formulita era, bueno, no. Acá se me hace que, ah, aquí agregó lo de la esfera y el cono también. Lo agregó en la misma hojita. Pero lo que queremos es, aquí está el 4. Es el área de la base por la altura entre 3. El área de la base, como es un cuadrado, pues es 4 por 4, son 16 centímetros. Por la altura de la pirámide total, que son 12 centímetros, y eso se divide entre 3. Siempre que trabajamos con pirámides, hay que dividir entre 3 para poder calcular ahora sí que el volumen final. Y bueno, por aquí la esfera, aquí también ya lo agregó. La fórmula para encontrar el área, nos pide el área total, o sea, como desenvolver, así deshacer la figura. La formulita pues es 4 veces pi por el radio al cuadrado. Aquí nos dice que el radio es de 15 milímetros, entonces aquí lo hizo perfectamente. 4 por pi por 15 al cuadrado, nos da 2827.43. Y por último, el cilindro, perdón, el cono, su volumen, que es lo que nos está pidiendo aquí, es igual a pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Como esto también es como una pirámide, realmente es una pirámide con base circular, por eso es que también se tiene que dividir entre 3. Los conos y las pirámides en sus volúmenes siempre se divide entre 3. ¿Ok? Y si se fijan, pues el examen estaba sencillito. Aquí no les puse las fórmulas porque eso era algo que ustedes tenían que relacionar o que podían apoyarse con sus apuntes. Pero yo creo que en el examen, para cualquiera de estas figuras, ahí les voy a agregar las formulitas porque ahora sí, pues van a ser más fórmulas, ¿verdad? Las del examen 1, las del examen 2 y las que pudiéramos usar del examen 3. ¿Ok? Y bueno, pues ese fue el segundo examen parcial. Vamos a cerrar estas pestañitas. Y bueno, tenemos aquí el tercer parcial. Aquí, la calificación más alta del examen fue de 6 de 10. Este examen es de María Mendoza. Ella fue la que sacó ahora sí que el resultado más alto. Y bueno, este examen, el tercer parcial, está enfocado en los triángulos, lo que son las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí eso lo utilizamos en los triángulos rectángulos, pero lo que pasa cuando los triángulos no son rectángulos, no podemos usar las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas. Necesitamos utilizar, perdón, otras leyes que serían las leyes del seno, las leyes de senos y la ley de cosenos.
¿Ok? Esas son las leyes que tenemos que aplicar cuando nuestros triángulos no son rectángulos. ¿Ok? Por aquí vamos a abrir los procedimientos. Vamos a esperar tantito a que se abra. Ok, ahí está. Bueno, aquí en este primer ejercicio no se respondió nada. ¿Cómo se respondía a este? Nosotros tenemos las 6 razones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si no nos acordamos de estas razones trigonométricas, pues recuerden que por ahí usamos lo de coca con hielo para acordarnos y poder sacar esas razones o por lo menos la razón que nosotros queremos utilizar o que necesitamos utilizar. ¿Ok? Siempre por lo general nos enfocamos en los primeros tres, seno, coseno y tangente, que son como que los básicos y son los que ustedes tienen en su calculadora. Cotangente, secante y cosecante no aparecen en la calculadora, entonces esos por lo general no los utilizamos. Entonces, bueno, es que no tenía conectada mi tableta, pero ya la conecté. Creo que puedo escribir aquí. Eh, ok, por ejemplo, yo quiero encontrar, dice, utiliza las funciones trigonométricas para calcular el ángulo A y los lados A y C del siguiente triángulo rectángulo. Era usando las funciones trigonométricas, por ahí algunos que usaron el teorema de Pitágoras, pues no se los hice válido porque no era usar el teorema de Pitágoras. Eso era en los otros ejercicios. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo el lado B que mide 39 unidades, tengo el ángulo B que mide 26 grados. Yo necesito encontrar pues el ángulo A y necesito encontrar los lados A y C. Entonces, como ya tengo este ángulo de 26 grados y tengo este lado B que mide 39 unidades, pues puedo usar una función trigonométrica que relacione al lado B del ángulo, desde el ángulo B que relacione al lado B, pues ya sea con el cateto A o con la hipotenusa. Si no me acuerdo de las razones trigonométricas, pues pongo seno de, perdón, seno de B, coseno de B y tangente de B. Las primeras tres por lo menos. Y luego ponemos coca, y luego otra vez coca, y luego para arriba hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. Con eso ya nos acordamos que el seno de B pues está relacionado con el cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, el cateto opuesto sería B y la hipotenusa es la C. Puedo usar el seno del ángulo B para encontrar el valor de C. O coseno de B, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Yo no tengo el cateto adyacente, no tengo hipotenusa. Esta la descarto, no la podemos usar. Tangente de B es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, B entre A. Esta, la tangente la puedo usar si yo quiero encontrar A. Entonces, estas dos formulitas o estas dos razones yo las puedo utilizar. Ya ustedes eligen cuál hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar la de la tangente. Entonces ya sé que la tangente del ángulo 26, que es el que sí tengo, es igual al cateto opuesto que mide 39 unidades entre el cateto adyacente que no lo conozco, que es A. Esta A la paso al otro lado multiplicando, quedaría A por tangente de 26 es igual a 39. Pero luego esta tangente de 26 me lo traigo dividiendo, entonces queda A es igual a 39 entre la tangente de 26. Esa era la formulita para encontrar el valor de A. Ya nos quedan 10 minutos. Ahorita nos vamos más rápido. 39 entre la tangente. Mira, ahí apareció Zoom de que me dice que compre la licencia, pero no lo va a comprar.
Ni siquiera sé cuánto cuesta. Ahí está. Ahora sí, 39 entre tangente de 26. Eso es igual a 79,96. Esa era la medida del lado A. Ya tenemos B, ya tenemos A. Ya podemos utilizar una función trigonométrica para encontrar el ángulo A. Por ejemplo, seno de A, pues es cateto opuesto entre hipotenusa, que sería, bueno, vamos a ponerle cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de A, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente de A, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tengo los dos catetos, el opuesto y el adyacente, entonces puedo utilizar otra vez la tangente para poder encontrar el ángulo A, que sería, ya no lo voy a resolver nada más para que ustedes tengan una idea, porque ya nos queda poco tiempo. Cateto opuesto, pues es 79,96 entre cateto adyacente, que es 39. Luego, A es igual a la tangente inversa de esa división. Bueno, vamos a hacer este. Sería shift tangente, para que salga tangente a la menos 1, de 79,96 entre 39. Ahí el ángulo A nos da una medida de 63,99 grados, que redondeado pues sería como 64. Si yo sumo 26, que es el ángulo B, más 64, que es el ángulo A, más 90 grados, que es el ángulo recto que está aquí, sí me da 180 grados. Entonces es algo que nosotros ya sabemos que se debe de cumplir, pero recuerden, aquí hay que usar funciones trigonométricas, ¿ok? No hay que usar otra cosa que no nos pida el ejercicio. Ya con otra función trigonométrica, pues podemos calcular el lado C, que es la hipotenusa. Ya ustedes eligen pues cuál utilizar, ¿ok? Esa era la manera en la que se resolvía este ejercicio. Por ahí si hicieron otra cosa que no era esto, pues no se las tomé como correcta, porque aquí era exclusivamente funciones o razones trigonométricas, ¿ok? Luego por acá, bueno, aquí no le guardé comentarios. Aquí cada ejercicio valía 2 puntos. Creo que los comentarios se los mandé, pero directo en Classroom. Eh, Aquí para resolver este ejercicio, dice, utiliza la ley de cosenos para calcular la medida del lado B y usa la ley de senos y la suma de ángulos internos de un triángulo para encontrar las medidas de los ángulos A y C. Para calcular el lado B, había que usar estas formulitas. Aquí estaban todas las... Ah, miren, aquí estaban también las funciones trigonométricas. No me acordaba que estas también se las había puesto. Esta es la ley de senos, esta es la ley de cosenos. Si queremos encontrar el lado B, pues había que usar esta formulita. Sería elevar a al cuadrado más c cuadrada menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo B, que ese ángulo B sí lo teníamos aquí. ¿Ok? Con esa formulita encontrábamos el lado B, luego con la ley de senos encontrábamos algún otro de los lados, perdón, algún otro de los ángulos, y luego ya que teníamos dos ángulos podíamos hacer la de la suma interna, la suma de los ángulos internos, que los tres ángulos me deben dar 180 grados. Esa era la forma, iban a usar tres formulitas aquí. A ver, vamos a checar si este estaba correcto. Aquí está la formulita, sería 13 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 por 13 por 19 por coseno de B, que B valía 55. Es este de aquí. Se eleva al cuadrado, se eleva al cuadrado, aquí se multiplica todo esto y al final se saca raíz cuadrada, 15,70. Aquí está la ley de senos. Como ya tenemos el lado B, pues ya podemos usar, por ejemplo, A entre seno de A para encontrar el ángulo A. Es igual a 15,70 que es B entre seno de B, que es 55. Aquí hay que hacer multiplicación cruzada y luego despejar aquí la A para que sea seno inverso.
y se calcula esto, se mete en la calculadora. Y aquí está la suma de los tres ángulos internos. ¿Se fijan? Son los tres pasos que teníamos que seguir en el problema número 2. En el problema número 3, ahí dice, utiliza la ley de senos y la suma de ángulos internos de un triángulo para encontrar las medidas, la medida de los ángulos B y C. Ahí nada más había que usar dos fórmulas, que era la ley de senos y la suma de ángulos internos. En el problema 4 era igual, usar la ley de senos y luego a ver, dice aquí, utiliza la ley de senos para encontrar la medida de los lados B y C. Solamente se usaba la ley de senos. Aquí no era necesario usar la suma de ángulos internos porque si se fijan ya tenemos los tres ángulos internos. Y acá era como el ejercicio 2, que había que usar ley de cosenos, ley de senos y la suma de ángulos internos. ¿Qué fue lo que vi en este examen? Como yo usé o reutilicé triángulos que ya habíamos trabajado, lo más probable es que algunos de ustedes se copiaron los procedimientos de lo que ya teníamos hecho, pero lo que no se dieron cuenta es que yo les pedía datos distintos. No les pedía, o sea, no era exactamente el mismo ejercicio. Era el mismo triángulo. Eran las mismas medidas en algunos datos, pero no se los estaba pidiendo igual que que en el problema que ya habíamos hecho anteriormente. Se los estaba pidiendo de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí yo les decía, a ver, calculen el ángulo, por ejemplo, el ángulo B. Y en el otro problema sí estaba el ángulo B, por decir, ¿verdad? Entonces ustedes ya no calculaban el ángulo B porque ustedes en el otro problema veían que sí estaba, entonces ya lo usaban. Y por ahí les hacía algunos comentarios de, ¿y cómo lo calculó? Por ahí les bajé puntos por eso, ¿verdad? Porque no hay procedimientos. Recuerden que aquí lo importante es enviar los procedimientos. Y así va a ser en el global también. Si usted me responde un ejercicio, pero no hay procedimientos, pues entonces yo lo que voy a pensar es que se los pasó a alguien más, se los copió, alguien más se los hizo y no, usted no realizó, ¿verdad? No está mostrando que usted está resolviéndolo. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Y bueno, voy a tratar de usar triángulos que no hayamos utilizado para que pues eso los obligue de cierta manera a hacerlo, a resolverlo, sin que se estén copiando de otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, en sí, eso es lo que vimos en todo el semestre. Igual les recuerdo que es importante que ustedes repasen, que vean las diapositivas, si es necesario que vean los videos de esas clases, de esas explicaciones, para que hagan su propio reforzamiento y así ustedes se sientan un poquito más seguros. Vean en qué se han estado equivocando para que pues traten de no equivocarse más adelante en eso. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar lista de volada porque nos queda un minuto. Darlene Castillo. Presente. Ok. Ashley Cuellar. Angie García. Briseida Juárez. Presente. Taide Loera. Presente. Coraima Lozano. Deira Murillo. Mía Salazar. Presente. Sandra Vázquez. María Mendoza. Presente. María Villarreal. Y Nicole Villela. Presente. Listo. Muy bien, por ahí también coordinación les va a estar mandando un mensajito de quiénes son los alumnos que se quedaron sin derecho por faltas y quiénes se quedaron sin derecho por el trabajo final, que no lo enviaron completo o que les faltó algo, ¿verdad? No, que no fue aceptado, para que estén pendientes del mensajito de coordinación. Cualquier duda que tengan, pues ya saben, pueden mandarme